Ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y en el estudio Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos, Alfredo. Alfredo, ¿cómo se sigue desarrollando pues el comportamiento del peso mexicano en años electorales y qué podemos esperar para las siguientes semanas después de los movimientos que hemos visto recientemente? Claro que sí, Susana. Bueno, como hemos comentado, normalmente entre abril y junio, ya previo a las elecciones presidenciales, por lo general se vuelve más sensible el movimiento cambiario. Este año, sin duda, está generando y registrando un movimiento muy similar al año 2000, 2006, 2012. En ese sentido, el 17 de abril tocó los mínimos en 17.93, una apreciación de casi 9%, y prácticamente de ahí a la fecha ha retrocedido, se ha depreciado un 10%. Hoy se mantiene prácticamente sin cambio en lo que va del año, pero perdió esa apreciación en términos generales. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues evidentemente ha tenido influencia, desde luego, esta incertidumbre relacionada con el tema de las elecciones, pero también ha influido un poco la incertidumbre de las negociaciones del TLC y también, desde luego, el movimiento del dólar ante las divisas en términos generales. En la siguiente gráfica, como podemos ver ahí, lo que estaríamos esperando es prácticamente, después de haber alcanzado estos niveles de 20 pesos por dólar, que la parte interbancaria observara un pequeño periodo de consolidación. Esta consolidación hasta ahora ha tocado los mínimos alrededor de 19.50, quizá veamos por ahí algún movimiento abrupto 19.30, pero lo importante es que posterior a eso vemos por ahí de nueva cuenta una presión al alza que logre superar el niveles de 20 pesos y se dirija en primera instancia a 20.30 o hasta niveles de 20.80. Es decir, para junio pensamos que el tipo de cambio estará por arriba de los 20 pesos sin duda, entre 20.30 y 20.80. Habrá que estar al pendiente. Vienen también movimientos en tasas de interés que seguramente también podrán ir equilibrando un poquito estos movimientos, pero una presión al alza, aunque antes de eso, quizá esta consolidación, niveles de 19.50, máximo 19.30, veríamos un soporte importante en el peso mexicano. Bien, y Juan Francisco, en las últimas semanas hemos visto que el precio del petróleo ha experimentado un fuerte repunte y ha llegado a acumular en el año un incremento del 20%. De acuerdo con tu análisis técnico, ¿crees que podría seguir incrementándose el precio del petróleo? Y de ser así, ¿qué niveles podría alcanzar en lo que resta del año? Sobre todo por estas presiones geopolíticas que vemos con temas como el de Estados Unidos e Irán, entre otros. Claro que sí, Susana, como bien lo comentas, pues el petróleo ha estado repuntando este año, como bien lo señalas, 20% en lo que va del 2018. Además, hay que considerar que si vemos el mínimo que registraba el petróleo, el WTI, hacia mediados del año pasado, pues ya este repunte acumula un alza del 73% y del 180% si consideráramos los mínimos que vimos hacia el 2015-2016, alrededor de los $26. Con esto, pues vemos que la inercia alcista, podemos verlo en la siguiente gráfica, en donde esta inercia alcista pues se ha mantenido durante los últimos ya casi un poco más de 2 años y ha logrado recuperarse desde niveles debajo de los $30 hasta los niveles actuales por arribita de los $70. En ese tema, pues nosotros en la parte técnica estamos viendo una resistencia muy importante en los $73 y de validarse esta resistencia podría venir un cambio direccional de corto plazo que buscara soporte en principio alrededor de los $60, pero que bien podría extenderse inclusive hasta los $55. En ese sentido, pues estaríamos considerando que el repunte del 20% que ha presentado el petróleo en lo que va del año podría bien descontarse por completo si viéramos esta corrección hacia niveles entre $60 y $55. Caso contrario, en caso de que viéramos que el repunte continúa en los precios del petróleo, pues podríamos acceder al siguiente objetivo que se encuentra en los $80.
Este nivel de $80 pues representaría un ajuste del 61.8%, una proporción muy importante de Fibonacci respecto a la caída que vimos desde los $112 hasta el mínimo que comentábamos alrededor de los $26. En resumen, yo te diría que probablemente de validarse la resistencia podríamos ver una caída importante en los precios del petróleo. Habrá que esperar si se valida o no esta resistencia en los $73, ya que en caso contrario, como te comentaba, podríamos ver inclusive niveles de $80 en el petróleo. Adicionalmente, me gustaría comentarte que el dólar index pues no ha afectado en los últimos meses el comportamiento o el desempeño de los precios del petróleo, ha estado un poco desvinculado o descorrelacionado, por lo que más bien, como tú bien lo apuntabas al principio, pues esto se ha debido a temas de producción y temas geopolíticos en la región. Bien, pues Alfredo, también sabemos que mayo es un mes negativo para la bolsa en años electorales. ¿Cómo se ha comportado en este año el mercado accionario y qué podemos esperar hacia las próximas semanas? Susana, evidentemente, y como bien lo comentas, normalmente previo a años electorales el mercado accionario se vuelve con un compás de espera. Si vemos esta siguiente gráfica en donde tenemos igual base 100 con los años 2000, 2006, 2012, podemos ver claramente que llega a haber movimientos en los primeros meses mixtos en general, pero mayo coincide plenamente con ajustes a la baja, la mayor parte de ellos. En esta ocasión se ha registrado una baja de más del 5% en el presente mes y esto es parte también de ese proceso pues, de incertidumbre que lo asignamos desde luego al momento que se vive con el tema del TLC, donde ya comentas, se vuelven a reunir las partes principales, ojalá llegue a haber un acuerdo. Sin embargo, bueno, no es tan sencillo que se diera esta circunstancia, y por el otro lado la parte electoral. Lo que sí vemos es que posteriormente al año de las elecciones han ganado el PRI o el PAN, que al final es promercado, mercado libre, de libre competencia, y esto pues ha generado en 2 de los 3 años electorales rallies importantes. Hoy el mercado está subvaluado, pues sí, evidentemente, quizá en términos de múltiplos está en precios razonables, diríamos así. Sin embargo, claramente vemos que las empresas sí traen condiciones de estructura financiera mucho más solvente, y a pesar de que pudiéramos ver todavía movimientos de baja, estos movimientos pudieran estar alrededor de los 45 a los 44,000 puntos. Vemos por ahí que el mercado intente alguna reacción hacia la zona de 47,000. Pero una vez que se defina el tema electoral, si es promercado, sin duda vendrá un movimiento de rally importante. De no ser así, seguramente los 42,800 puntos lo estaremos viendo si lo medimos en términos de dólares. Bien, pues finalmente, Juan Francisco, durante las últimas semanas el principal índice accionario en Estados Unidos, el índice Dow Jones, ha experimentado un movimiento lateral y en lo que va del año se mantiene prácticamente sin cambios. Entonces, con base en tu análisis técnico, ¿qué expectativas tienes del mercado accionario en Estados Unidos? ¿Crees que sea momento de participar o de salir del mercado de renta variable? Sí, Susana, como bien apuntas, pues prácticamente hemos visto el desempeño del índice Dow al cierre del día de hoy acumula una ganancia en el año del 0.37%, por debajo del Standard & Poor's, que acumula un avance más o menos del 2%, y el índice Nasdaq del 7%. En relación a nuestro país, el IPC pues también al día de hoy acumula una caída aproximadamente del 8%, tanto en pesos como en dólares. En el caso particular del índice Dow Jones, al ser el índice más importante de referencia, dado que los inversionistas extranjeros conocen más de las empresas que cotizan en este índice, dado que son las más conocidas, pues vemos que prácticamente al momento no vemos cambios en el año. Si bien al principio del año observamos una fuerte caída desde los 26,600, su máximo histórico hasta el momento, posteriormente en el mes de febrero vimos una caída hacia los 23,300 puntos, lo que representó en su momento una caída del 12% desde este máximo hasta este mínimo. En lo que respecta a lo que ha sucedido posteriormente luego de febrero, pues hemos visto varios altibajos que han hasta el momento descontado parte de esta gran caída, pero que en el resumen del año pues prácticamente nos vemos sin cambios. En la parte técnica vemos que
Los niveles de 25,000 puntos es una zona de referencia muy importante, ya que representa justamente el punto medio entre estos 26,600 puntos y los 23,300, y eso pues en la parte técnica podría en algún momento inclinar la balanza a favor de un mercado alcista relacionado al índice Dow, o bien en tanto se mantenga por debajo de estos 25,000 puntos, como que habría que tener cautela. En resumen, yo te diría que por el momento nosotros preferiríamos esperar confirmaciones con rompimientos por arriba de los 25 o 25,300 en el índice Dow, esto para que pudiéramos tener un sesgo y una confirmación de sesgo alcista, y en ese sentido pues que las probabilidades favorecieran el movimiento de alza. En caso contrario, yo sería de la idea más bien de estar fuera del mercado, esperar confirmaciones, ya que en caso contrario de que en algún momento pudiera romper por debajo de los 24,000 y de los 23,300 que vimos de mínimo en el año, pues esto podría proyectar el índice Dow bajo nuestra expectativa a un primer nivel objetivo en 22,000, y posteriormente, en caso de que ese nivel de 22,000 puntos sea aprobado y perforado, pues estaríamos hablando de un mercado bajista de mayor duración. Por el momento, pues yo te reiteraría que esperaría confirmaciones para poder participar en el mercado de renta variable, y en tanto eso no suceda, pues nos mantendríamos más bien al lado o más bien fuera del mercado, esperando que las oportunidades se vean más claras, o bien aprovechar el momentum en algunos otros mercados. Bien, pues muchas gracias por el análisis y las recomendaciones de hoy, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana, un saludo. Igualmente. Y este jueves el peso